¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la imagen de Jesús ha variado tanto a lo largo de la historia? Imagina que te digo que las representaciones de un Jesús de piel blanca y ojos azules no son más que una construcción cultural. Acompáñanos para descubrir la verdad detrás de su verdadera identidad, que ha estado escondida en la historia y la Biblia. No olvides dar like al vídeo y seguir el canal Momentos Celestiales para más contenido fascinante. La representación de Jesús a lo largo de la historia ha estado profundamente influenciada por las corrientes culturales y políticas de cada época. Sin embargo, para comprender cómo llegamos a la imagen de un Jesús de piel clara, es esencial explorar el contexto social y religioso del tiempo en que las escrituras fueron escritas y cómo estos elementos se entrelazaron para dar forma a la figura que conocemos hoy. Desde la antigüedad, los pueblos han tenido la tendencia a representar lo divino a través de sus propias características, lo que sugiere que la visión de Jesús como un hombre europeo surge de un verdadero complejo de identificación cultural. La historia del arte nos muestra que, en las primeras comunidades cristianas, las representaciones de Jesús eran diversas, reflejando la mezcla cultural de aquellos tiempos. De hecho, las catacumbas de Roma, donde los primeros cristianos se reunían en secreto, presentan a Jesús en líneas simples, mostrando una figura que es difícil de atribuir a un solo carácter étnico. Era una representación más simbólica que realista. Al avanzar en el tiempo, con el surgimiento del Imperio Romano, se fue consolidando una tradición que empezó a ver a Cristo a través de un lente romano, donde el arte se empezó a describir de forma más naturalista. Durante la Edad Media, las visiones de Cristo cambiaron nuevamente. Con el debilitamiento de las estructuras imperiales, la Iglesia Católica se fue consolidando como el principal poder en Europa, y como consecuencia, sus representaciones artísticas reflejaron los rasgos de la nobleza europea. En este contexto, las imágenes de Jesús comenzaron a ser cada vez más similares a los líderes políticos y eclesiásticos que dominaban. Mientras las naciones de Europa se unificaban y definían sus identidades, el arte religioso se adaptó a este nuevo orden social, buscando una conexión entre el mundo divino y el mundo humano que estaba en auge. En este ambiente, los artistas, desde Giotto hasta Botticelli, tomaron la libertad de recrear a Jesús de acuerdo a los cánones estéticos que predominaban en sus sociedades, tan alejados de la realidad de su origen. Y fue así que la figura del Jesús con piel clara, cabello lacio y rasgos europeos comenzó a tomar fuerza, no solo como una representación de su figura, sino como un reflejo de un ideal social que buscaba resaltar los valores del Renacimiento, que exaltaban lo que se entendía como belleza. Así, la imagen rígida y luminosa de un Salvador europeo se convertía en el estándar, mientras que los relatos de una vida en un contexto multicultural y diversa se desdibujaban. Con la llegada de la colonización, esta reinterpretación de Jesús se exportó a los países conquistados, donde se implantó la idea de un Cristo blanco que se erguía como símbolo de una superioridad cultural, reforzando la narrativa de que la civilización europea era la única válida. En las colonias, el cristianismo, y con él a su imagen, se impusieron como herramientas de dominación. Misioneros que llevaban la fe a África, América y Asia aportaron no solo el mensaje evangélico, sino un Jesús que lucía como ellos, entronizando la idea de que solo el Dios europeo poseía la cualidad de la divinidad verdadera. Por supuesto, esto llevó a profundas implicaciones en cómo las comunidades colonizadas vieron su propia existencia. Al enseñar a los pueblos afrodescendientes que la representación divina era de piel blanca y rasgos europeos, se insinuaba que su propia identidad era inferior. Esta noción, aunque profundamente errónea, se arraigó en la conciencia colectiva, influyendo en sistemas de opresión y en el autosentido de esas comunidades. Sin embargo, no todo estuvo perdido, ya que en algunas culturas la resistencia a esta narrativa comenzó a erigirse, especialmente en las comunidades africanas que continuaron sosteniendo la representación de Jesús de acuerdo a sus propios rasgos. A medida que las sociedades progresaban y empezaban a cuestionar estas imágenes dominantes, surgieron movimientos de restitución y reivindicación que buscaban desentrañar la verdadera identidad de Jesús, recapturando la esencia del cristianismo como un mensaje de inclusión, unidad y diversidad. Aunque el arte europeo había establecido un dominio estético sobre cómo debía ser visto Jesús, nuevas interpretaciones comenzaron a desafiar esta hegemonía, mostrándolo no como un símbolo de opresión, sino de esperanza y liberación para aquellos que habían sido arrastrados a la miseria y la deshumanización. Hoy en día, mientras exploramos esta historia culturalmente rica,
se hace evidente que la imagen de un Jesús eurocéntrico no fue simplemente producto de la casualidad, sino el resultado de un largo proceso cultural que pretende reflejar un ideal en vez de una realidad histórico. En este sentido, al cuestionar y reinterpretar la representación de Jesús, no solo estamos revisando la historia, sino también avanzando hacia un entendimiento más correcto y verdadero, que abrace todas las etnias y orígenes que, en su esencia, nutren el mensaje del cristianismo. La imagen de un Jesús blanco no solo se impuso por la fuerza, también se difundió a través de la educación y el arte, dejando una huella profunda en la cultura y la religión de las sociedades colonizadas. Las instituciones educativas, desde escuelas hasta universidades, impregnaron las enseñanzas en un marco europeo que distorsionó la realidad histórica de Jesús. Esto empezó a crear un autoritarismo cultural donde se validaba la imagen de un Cristo europeo como parte integral de la formación espiritual y moral. Los estudiantes en esas instituciones aceptaron esta representación como normativa, y a menudo no cuestionaron la falta de evidencia histórica que la sustentara. A la vez, el arte religioso se convirtió en un vehículo de este mensaje. Las pinturas, esculturas y frescos que adornaban las iglesias y los hogares no solo mostraban una figura divina, modelaban un ideal de belleza y superioridad cultural que se alzaba por encima de las representaciones autóctonas. Las imágenes de un Jesús de piel clara y rasgos europeos estimularon la noción de que lo divino era sinónimo de lo europeo, construyendo una narrativa que marginaba a las culturas indígenas y a sus creencias. Este arte no solo reflejaba, sino que también reforzaba la ideología colonial, la estética misma de la representación se legitimizaba con el tiempo, convirtiéndose en casi incuestionable en la mentalidad popular. La importancia del sincretismo cultural en este contexto no puede subestimarse. Las culturas indígenas también adaptaron el mensaje cristiano a su propio contexto, incorporando elementos de su propia espiritualidad. Sin embargo, el centro de esta práctica de intercambio cultural seguía siendo la figura de un Jesús blanco, lo que ayudaba a perpetuar la narración de dominación y superioridad. En este sentido, la religión se convirtió en un campo de batalla donde se luchaba por el control no solo de las almas, sino también de las identidades culturales. La aceptación forzada de una imagen eurocéntrica de Cristo denotaba que cualquier representación que no encajara en este molde era vista como pagana o inferior. Mientras esto sucedía en el ámbito de la educación y el arte, el contexto político desempeñó un papel igualmente fundamental. El colonialismo no solo reconfiguró tierras y recursos, sino que también condujo a una profunda reestructuración social. Los colonizadores, al verse a sí mismos como los portadores de la civilización y la verdad, utilizaban la imagen de un Jesús blanco para fortalecer su posición de autoridad. Este Jesús se presentaba como un modelo de virtud en oposición a lo que consideraban comportamientos primitivos de las sociedades indígenas. Esta retórica ayudó a justificar no solo la colonización sino también la explotación, creando un panorama en el que los pueblos colonizados eran vistos como receptores de una bendición divina al ser introducidos a este nuevo entendimiento del cristianismo. Además, el activismo religioso de algunos colonizadores se enmarcó dentro de justificaciones teológicas que presentaban la evangelización de los pueblos no europeos como un deber moral. Esto inevitablemente llevó a que la representación de un Jesús blanco fuera utilizada para reclutar seguidores en contextos donde la resistencia a la colonización era evidente. Muchas sociedades autóctonas se sintieron presionadas a adoptar no solo la fe cristiana, sino el conjunto completo de valores culturales que venían con ella. A través de este proceso, la figura de un Salvador europeo se convirtió no solo en un símbolo de fe, sino en una herramienta de control social. Sin embargo, esta imagen de Jesús como una figura blanca también fue cuestionada en diferentes momentos a lo largo de la historia. En reacción a la opresión, muchos líderes y pensadores dentro de las comunidades colonizadas comenzaron a reexaminar su relación con esta representación de Cristo. Se gestaron movimientos que empezaron a reivindicar la figura de un Jesús que reflejaba la diversidad del pueblo, un Jesús que debía ser visto no como un individuo ajeno a su experiencia, sino como uno que realmente comparte el sufrimiento y la lucha de aquellos que han sido oprimidos. Esta dinámica de resistencia se convirtió en un catalizador para el nacimiento de imágenes alternativas de Cristo que reflejaban las realidades de las poblaciones africanas y afrodescendientes.
Esta transformación en el entendimiento de la representación de Jesús fue fundamental no solo para el debate sobre su apariencia física, sino también para la redefinición de la identidad cultural en diversas sociedades. Se empezó a replantear la pregunta de quién tiene derecho a definir a Jesús, por ende, su mensaje. Esta era de reflexión y crítica en las comunidades colonizadas representó un paso crucial hacia la reivindicación de las identidades auténticas y la descolonización de la fe. Así, la figura de un Jesús negro o de piel más oscura no solo se convirtió en un símbolo de resistencia, sino también en un punto de convergencia donde se cuestionaban los valores europeos dominantes en la fe cristiana. Curiosamente, la falta de descripciones sobre el físico de Jesús en la Biblia puede abrir la puerta a un análisis más profundo. Aunque parezca sorprendente, el hecho de que no haya una representación visual precisa de uno de los personajes más influyentes de la historia puede sugerir que la esencia del mensaje de Jesús trasciende su apariencia física. Al examinar las pistas que nos ofrecen las Escrituras, podemos entender que su identidad va más allá de lo meramente superficial. Uno de los versículos de Revelación es Apocalipsis 1, 14-15, donde se menciona que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sin embargo, esta imagen no necesariamente debe considerarse como una descripción literal de su apariencia, sino más bien como una metáfora que enfatiza su divinidad y autoridad en el contexto celestial. La relación directa de Jesús con el pueblo judío y su entorno histórico podría indicar que su apariencia era mucho más común y acorde a las características de su tiempo y lugar de origen. En Isaías 53, 2, se hace referencia a la apariencia de Jesús al decir que no tenía hermosura ni majestad para que le mirásemos, ni aspecto para que le deseásemos. Este pasaje, que se refiere a las características del siervo sufriente, permite suponer que Jesús no destacaba físicamente entre su pueblo. De hecho, probablemente se asemejaba a un hombre normal de su tiempo, lo que implica que su atractivo estaba lejos de ser físico, su carisma y la profundidad de su mensaje eran lo que verdaderamente capturaban la atención de la gente. Además, es interesante notar cómo la escasez de descripciones físicas de Jesús puede insinuar un mensaje más radical sobre la inclusión. Jesús, al ser un líder espiritual, trascendería un enfoque centrado en la apariencia. Su vida y enseñanza se centraban en un mensaje de amor, compasión y aceptación, sin importar el trasfondo étnico o social de quienes le escuchaban. Este enfoque universal podría ser un componente importante del cristianismo, que invita a todas las personas, independientemente de su raza o apariencia, a acercarse y conocer a Dios. Otro aspecto relevante en el contexto de la falta de descripciones es cómo esta ambigüedad permite a diversos grupos culturales y étnicos adoptar a Jesús como propio. La transformación de varias comunidades a lo largo de la historia permite que cada una lo represente de acuerdo con sus propios contextos. Así, la falta de una imagen colonialista de Jesús resuena en la identidad de personas de diversas razas y etnias, permitiendo que la figura de Cristo sea accesible y resonante en varios contextos a lo largo del tiempo. A lo largo de las enseñanzas de Jesús, se destaca continuamente su cercanía con los marginados y oprimidos. Esto es un indicativo de que su misión en la tierra iba más allá de los estándares y expectativas humanas. El hecho de que no hubiese interés en apuntalar su físico podría ser una invitación para que las personas se enfoquen en lo que realmente importa, el amor incondicional, la justicia, la paz y el perdón. De hecho, en su capacidad de enfrentarse a las injusticias y alzar la voz por los que eran vistos como indignos, Jesús establece un claro rechazo a las distinciones basadas en la raza o apariencia. A medida que analizamos las huellas culturales, históricas y espirituales a lo largo del tiempo, se hace evidente que la imagen de Jesús se ha moldeado y adaptado, en muchos casos, a las realidades sociales y políticas de quienes lo siguen. La falta de una descripción física clara puede ser vista como un legado que recompensa a cada grupo para que se reconozca en él, de acuerdo a su propia narrativa y sufrimiento, haciendo de Jesús un símbolo poderoso que representa la lucha universal por la dignidad y la esperanza. Nos podemos preguntar, entonces, si esta incertidumbre sobre su apariencia no es, de alguna manera, una invitación a los creyentes para que se liberen de las limitaciones de las categorías humanas en su relación con lo divino. En este sentido, Jesús se convierte en un contemplador de la humanidad que trasciende todas las barreras físicas, lo que lleva a una visión más inclusiva y global sobre quién puede identificarse con él y su mensaje.
Esto podría ser el verdadero significado de su existencia en la vida de las personas, un recordatorio de que, independientemente del color de nuestra piel, todos estamos llamados a ser parte de su mensaje transformador. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, en lo que hoy conocemos como Israel y Palestina, una región que ha sido un cruce de culturas y etnias. En el primer siglo, esta área estaba habitada por personas de diversos tonos de piel, siendo la mayoría de complexión marrón u oliva, algo que sigue siendo cierto en la población del Medio Oriente hoy en día. Para comprender mejor el contexto geográfico y étnico de Jesús, necesitamos considerar las influencias culturales y las relaciones étnicas que existían en su entorno durante su vida. La región de Judea, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, estaba habitada por diversas comunidades, incluyendo judíos, samaritanos y pueblos de raigambre griega y romana. En el primer siglo, la influencia helenística se hacía palpable, resultado de las conquistas de Alejandro Magno y su legado. Esto trajo consigo un crisol de tradiciones y costumbres que coexistían con las raíces judías. Así, la vida de Jesús se desarrolla en un entorno donde múltiples identidades culturales chocaban y se fusionaban, enriqueciendo el tejido social de la región. A medida que exploramos más allá de la etnicidad de Jesús, es esencial considerar los elementos sociales y económicos que también jugaron un papel en su contexto. El comercio era una actividad próspera. Las rutas comerciales que atravesaban Palestina eran vitales para la economía local, facilitando el intercambio de bienes y cultura. Estas rutas no solo conectaban a las comunidades dentro del territorio de Palestina, sino que también establecían lazos con las civilizaciones más al sur en África y al este en Asia. Como resultado, los grupos étnicos en la región no eran homogéneos, en su lugar, se mezclaban intercambiando costumbres, idiomas y tradiciones. Es interesante notar que, dado el comercio y los viajes, la diversidad étnica y cultural estaba presente en las ciudades y pueblos por donde Jesús caminó. En lugares como Jerusalén y alrededores, los viajeros provenientes de diferentes partes del Imperio Romano hacían de estas áreas un punto de encuentro vibrante. Por ejemplo, el pasaje en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo no solo revela una tensión religiosa y social, sino que también resuena con la idea de identidad cultural y económica en una comunidad diversa. La influencia de las potencias extranjeras también es fundamental para contextualizar la vida de Jesús. Aunque bajo dominio romano, la población local no mantenía una identidad unidimensional. Al contrario, a menudo ocurría una fusión cultural donde manifestaciones de la cultura romana, griega y judía coexistían. Un claro ejemplo de esto es el uso de la lengua griega entre muchas clases de la población, incluyendo aspectos de la vida cotidiana y comercial, un recordatorio de cómo la globalización antigua había permeado incluso estos espacios aislados. Además, la religión desempeñaba un papel crucial en la identidad de Jesús y de sus contemporáneos. El judaísmo, con sus tradiciones y prácticas, no solo era un marcador de identidad sino también un elemento que guiaba la vida diaria y las interacciones con otros grupos. Las fiestas religiosas, las prácticas del templo y las enseñanzas de los rabinos formaban la base de una comunidad que, aunque diversa, compartía creencias y valores comunes que facilitaban la cohesión social. La figura de Jesús, con su mensaje de amor, inclusión y reforma, surgió de esta compleja intersección de cultura, política y religión. Su vida y enseñanzas resonaban con las preocupaciones de un pueblo que enfrentaba la opresión, la diversidad y la búsqueda de identidad en tiempos desafiantes. Analizar el entorno multicultural de Jesús no solo brinda una mejor comprensión de su mensaje, sino que también resalta su conexión intrínseca con las luchas humanas en un mundo de diferencias. Es importante señalar que la identidad de Jesús no puede ser reducida a un solo aspecto, sino que debe ser vista como un hilo en un tapiz de múltiples colores y texturas. Así, mientras exploramos el contexto geográfico y étnico de Jesús, nos embarcamos en un viaje que refleja la rica historia y las experiencias de un pueblo a través de su líder más influyente. Jesucristo se presenta no solo como un Salvador sino también como un producto de su tiempo y lugar, donde la mezcla de culturas y la diversidad étnica ayudaron a formar su carácter y misión. Un indicio interesante de que Jesús pudo haber tenido una apariencia más cercana a un hombre africano proviene de la huida de su familia a Egipto, un momento crucial del relato evangélico que añade otra capa de comprensión a su identidad. Al huir de la amenaza del rey Herodes, que buscaba matar al niño Jesús, María y José se trasladaron a Egipto, un país con el que tenían un vínculo significativo.
Esta travesía no solo fue una cuestión de supervivencia, sino que también resalta la importancia cultural y geográfica de Egipto en la época, así como su conexión con la historia del pueblo hebreo. Egipto, en el contexto de la antigüedad y durante el periodo en el que vivió Jesús, estaba poblado por personas que generalmente tenían una complexión más oscura que la que convencionalmente se ha representado en numerosas obras artísticas de Jesús. La presencia de Jesús y su familia en este país sugiere que, para integrarse plenamente y pasar desapercibidos en la población local, sus rasgos físicos no debían diferir radicalmente de los egipcios de aquel tiempo. Este hecho invita a considerar que el Mesías, el agente divino que habría de brindar esperanza y salvación, podría haber tenido aquellos rasgos que lo asemejaban a las comunidades afrodescendientes. A lo largo de la Biblia, la tierra de Egipto no solo se menciona como un trasfondo de opresión, sino también como un lugar de refugio y conexión. Recordemos que Moisés, uno de los más grandes profetas de la tradición hebrea, fue criado como un príncipe en Egipto, proporcionando un vínculo fundamental entre el pueblo israelita y esta civilización africana. Este tipo de interacciones indica que existía un profundo entrelazamiento entre las historias y experiencias de judíos y africanos. La huida de la familia de Jesús a Egipto es un claro reflejo de esta dinámica histórica. En el Antiguo Testamento, África juega un papel prominente, no solo en términos geográficos sino en sus personajes e historias. La genealogía y la historia del pueblo israelita a menudo están entrelazadas con las tierras africanas. Por ejemplo, la mención de Cush, que se identifica geográficamente con la región de Etiopía, es significativa en varios pasajes bíblicos. Estos textos sugieren que los africanos no eran solo figuras periféricas en la narrativa bíblica, sino que estaban en el corazón de la historia de salvación. La figura de Simón de Cirene también es clave para entender este contexto. Simón, que fue compelido a ayudar a Jesús a cargar su cruz, proviene de Cirene, una ciudad situada en lo que hoy conocemos como Libia. Aunque el texto bíblico no describe su apariencia física, el hecho de que este personaje fuera africano refuerza la idea de que los lazos entre África y la vida de Jesús son esenciales para comprender mejor su historia y su mensaje. Más allá de estas referencias culturales y bíblicas, el estudio de la antropología ofrece nuevas perspectivas sobre la posible apariencia de Jesús. Como mencionamos anteriormente, las reconstrucciones científicas basadas en restos óseos y las características de los grupos semíticos del primer siglo sugieren que Jesús sería más similar a las personas contemporáneas del Medio Oriente, quienes tienen una gama de tonos de piel que oscilan entre el oliva y el marrón. Esto no solo es crucial para desmitificar la imagen eurocéntrica de Jesús, sino que también abre el diálogo sobre su identidad y su conexión con el continente africano. La importancia de África en la narrativa bíblica también se observa en el contexto de la diáspora, donde la fe cristiana se extendió a través del continente. A medida que el cristianismo se fue instaurando en África, especialmente en la antigua Etiopía, las representaciones de Jesús comenzaron a reflejar las características físicas de las comunidades locales. Esto evidencia que desde sus inicios, el cristianismo en África no buscó encajar en un molde europeo, sino que abrazó su diversidad étnica y cultural. A medida que avanzamos hacia el presente, la revalorización de la figura de Jesús ha generado nuevas reflexiones sobre su identidad racial y cultural, especialmente en comunidades afrodescendientes. Este interés no es solamente histórico, tiene implicaciones profundas para la identidad, la autoestima y la espiritualidad de aquellos que han sido tradicionalmente marginados. La refugio de la familia de Jesús en Egipto es un recordatorio poderoso de que la historia y la identidad de Jesús están intrínsecamente ligadas a las narrativas africanas y a la complejidad del mundo antiguo. A través de esta lente, vemos que entender a Jesús no solo implica mirar a una sola cultura o raza, sino que requiere un reconocimiento de la riqueza y la diversidad que han contribuido a su historia. Esto nos invita a pensar en un Jesús que no es solo un símbolo de la redención, sino también un reflejo de un mundo profundamente interconectado, donde lo africano, lo semítico y lo mediterráneo se entrelazan en un relato compartido de fe y salvación. A medida que continuamos explorando las raíces históricas y culturales de Jesús, es fundamental considerar también el contexto social y religioso en el que vivió. La Palestina del siglo I no era solo un lugar geográficamente diverso, sino que también era un crisol de creencias y tradiciones que influyeron en la percepción de la identidad de Jesús. El judaísmo en el que Jesús fue educado no solo estaba basado en una rica historia,
sino que también estaba inmerso en un ambiente de ocupación romana, donde confluyeron diferentes tradiciones culturales y religiosas. Para los primeros seguidores de Jesús, sus enseñanzas y gestos encarnaban la oposición a las estructuras de poder que oprimían a las comunidades judías. En un contexto de dominación extranjera, las afirmaciones de Jesús sobre la justicia, la compasión y la inclusión resonaron profundamente con aquellos que experimentaban la marginalización. Este sentido de pertenencia y resistencia era, sin duda, también influenciado por su origen étnico. Es importante recordar que Jesús predicó en un contexto donde la identidad étnica era una frontera significativa, con el judaísmo como núcleo identitario que se enfrentaba a la cultura helenística y al dominio romano. La narrativa sobre el Mesías en el judaísmo antiguo ya incluía imágenes de un Salvador que venía a liberar a su pueblo. Esta expectativa estaba alineada con las experiencias de los judíos, quienes, a menudo, vivieron bajo la opresión de potencias extranjeras. En este contexto, Jesús no solo presentó una nueva forma de entender la relación de Dios con su pueblo, sino que representó, en su misma existencia, una conexión directa con la historia de liberación de Israel. Jesús, como judío y como figura de transformación, encarnó tanto la identidad étnica como la espiritual. Desde un punto de vista histórico, algunos académicos han argumentado que la teología y la identidad de Jesús también fueron influidas por su entorno afroasiático. Las interacciones entre las culturas en la región durante la vida de Jesús contribuyeron a la formación de una espiritualidad y una identidad que no pueden ser vistas únicamente desde un prisma europeo o occidental. La rica variedad de tradiciones en el mundo antiguo, incluida la influencia del pensamiento africano y de los pueblos que habitaban la región, sugiere que Jesús pudo haber tenido conexiones más amplias y diversas, lo que a su vez alimentó las expectativas y experiencias de sus seguidores en ese tiempo. Este trasfondo cultural y social resalta aún más la diversidad que existía en la comunidad de creyentes tempranos. Los primeros cristianos incluían no solo a judíos, sino también a gentiles, africanos y otros pueblos. Esto sugiere que la imagen de Jesús no estaba confinada a un ideal europeo, sino que reflejaba una multitud de experiencias. Jesús, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, más allá de las barreras culturales y étnicas, encarnando principios universales de amor y justicia. Las excavaciones arqueológicas en la región han proporcionado pistas sobre la apariencia de los judíos en el tiempo de Jesús. Restos óseos y artefactos han revelado que la población de Judea y Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, tendría una mayor semejanza con personas de piel de tono oscuro y rasgos típicos del Medio Oriente. Esta revelación contrasta fuertemente con las imágenes europeas que se han popularizado a lo largo de los siglos, destacando la discrepancia entre las representaciones artísticas y la realidad histórica. Considerar la identidad y la etnicidad de Jesús nos ayuda a entender mejor el contexto que rodea su mensaje. Su vida estuvo marcada por la lucha contra las injusticias sociales, y su desafío a las normas establecidas resonó con aquellos que buscaban un sentido de pertenencia y reconocimiento. Así, Jesús no solo representa un ideal espiritual, sino también un puente entre diversas tradiciones culturales. Además, las enseñanzas de Jesús y su forma de vida pueden ser vistas como una invitación a lograr una mayor solidificación de comunidades multiculturales que rompan con el concepto de raza y exclusión. Por lo tanto, la exploración de su identidad va más allá de la simple curiosidad por su apariencia y se convierte en una búsqueda de la inclusividad y la justicia social que él representaba. La diversidad de su ministerio, que incluía a hombres y mujeres de diferentes trasfondos, es un testimonio de que el mensaje de amor trasciende las distinciones étnicas y culturales. A medida que surgen nuevas perspectivas sobre la vida de Jesús a través de la academia, se abre un espacio para que comunidades de fe reconsideren cómo encajan en esta narrativa histórica. La recuperación de una representación más auténtica de Jesús puede ser un paso significativo hacia la reconciliación y la unidad en un mundo que aún lidia con las cicatrices del racismo y la exclusión. En este sentido, la etnicidad de Jesús se convierte en un espejo no solo de su humanidad, sino también de un llamado a la acción hacia un futuro más inclusivo. A lo largo de la historia, la representación de un Jesús negro ha servido como un símbolo poderoso de resistencia, particularmente en las comunidades africanas y afroamericanas. La figura de un Jesús que comparte la experiencia de los oprimidos no es solo un análisis teológico, sino un enfoque que ha resonado profundamente en las luchas por la justicia y la equidad.
Durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, esta imagen se consolidó como emblema de una lucha por la justicia, especialmente en un contexto donde la opresión racista estaba institucionalizada. Muchos líderes de este movimiento se aferraron a la idea de un Cristo que no solo sufrió, sino que también se identificó con el sufrimiento de los menos privilegiados, convirtiéndose en un icono que otorga significado a la lucha por la dignidad, la libertad y los derechos humanos. Este aspecto de Jesús, como figura que encarna el sufrimiento y la resistencia, se ve reflejado en los himnos, oraciones y predicaciones de las comunidades afroamericanas. Al presentar a Jesús como un hombre negro, estas comunidades se apropiaron del relato cristiano, reformulándolo para que reflejara sus necesidades, experiencias y aspiraciones. Esta interpretación no solo proporciona consuelo espiritual, sino que también actúa como un poderoso mensaje social, desafiando la narrativa dominante y deslegitimando la idea de que el cristianismo carece de relevancia para la identidad y las luchas de los afrodescendientes. El concepto de un Cristo negro también se apoya en las Escrituras y en la tradición cristiana. En la teología de la liberación, que ha ganado fuerza en Latinoamérica y dentro de las comunidades afroamericanas, se enfatiza el compromiso de Cristo con los pobres y oprimidos. A través de esta lente, Jesús se convierte en el compañero de aquellos que luchan contra la injusticia, un ser que encarna la esperanza de la liberación no solo espiritual, sino también social. Esta visión invita a los creyentes a unirse en la lucha contra la opresión, a través de actos concretos de justicia y compasión. La representación de Jesús como un hombre negro también se extiende al arte y la cultura, donde se han creado innumerables representaciones que reflejan esta identidad. Desde los murales en iglesias hasta las representaciones en películas y literatura, la imagen de un Jesús negro desafía el canon estético tradicional que ha predominado en la sociedad occidental. Estas representaciones artísticas son vitales para las comunidades afrodescendientes, ya que proporcionan un sentido de pertenencia y reafirmación de sus propias historias y luchas. Jesús, al ser representado con características que reflejan su propia herencia cultural, se convierte en un modelo a seguir, un símbolo de fortaleza y resiliencia. En muchos contextos, esta representación también aborda la interseccionalidad de la identidad. La experiencia de ser negro está entrelazada con otras identidades, como el género y la clase social. Cuando las comunidades afroamericanas y africanas representan a Jesús, a menudo, consideran no solo el contexto racial, sino también la complejidad de las luchas de clase y género. Dicha representación busca no solo desafiar las imágenes hegemónicas del cristianismo, sino también crear una narrativa inclusiva que reconoce y celebra la diversidad de la experiencia humana. Esto crea un espacio donde todos pueden verse reflejados y ser partícipes del mensaje universal de amor y redención que el cristianismo proclama. Además, es importante señalar el papel de la educación y la historia en este proceso de reivindicación. Al enseñar sobre la vida y contexto de Jesús, muchas comunidades se están asegurando de que se reconozcan sus orígenes históricos y culturales. La educación juega un rol crucial en la descolonización del pensamiento cristiano y en la revalorización de las contribuciones de las comunidades africanas y afrodescendientes a la narrativa cristiana. Esto no solo empodera a las comunidades, sino que también brinda la oportunidad de reivindicar su lugar y su historia, enfatizando que la historia de la salvación y la redención también les pertenece. Por último, el simbolismo de un Jesús negro también ha sido un motor para el activismo contemporáneo. A medida que los movimientos sociales continúan luchando por la justicia racial y la equidad, la imagen de un Jesús negro se utiliza para visibilizar y legitimar estas luchas. Este símbolo ha logrado unir a personas de diversos orígenes en la búsqueda de un mundo más justo. Así, este Jesús no solo representa un pasado de resistencia, sino que también se convierte en un faro de esperanza y un llamado a la acción para las generaciones futuras. En este sentido, la reimaginación de Cristo como un hombre negro resuena en el corazón de las comunidades afrodescendientes, no como un mero acto simbólico, sino como una poderosa declaración de la resistencia y la dignidad humana.